Pocos se acuerdan ya de Igor Belanov, Balón de Oro en 1986. Este delantero ucraniano nos regaló los mejores cambios de ritmo de aquel mundial celebrado en México. Con permiso de Maradona, protagonista absoluto de aquella cita. Belanov venía del otro lado del telón de acero, donde el fútbol seguía la misma lógica que una industria metalúrgica, con equipos robotizados y muy disciplinados, pero que fabricaban pocas figuras. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. La Unión Soviética completó una primera fase fantástica en el torneo disputado en tierras aztecas. La banda roja sonaba a samba interpretada con la hoja y el martillo. El equipo había causado furor con su veloz y entretenido fútbol de ataque. Valery Lobanovsky, que se había hecho con el timón de la selección pocas semanas antes de la fase final, decidió tirar por la borda los planes de su predecesor, Eduard Malofeyev, y convocar a jugadores de su propio club, el Dinamo Kiev. El Dinamo acababa de proclamarse como campeón de la Recopa de la UEFA, donde Belanov y sus compañeros brillaron ante Atlético de Madrid. En aquel conjunto figuraban jugadores de calidad excepcional. Resaltaba el habilidoso Sabarov, aquel mediocampista frío, bajito y con algo de gol en los bolsillos que había superado a Belanov en la elección del jugador soviético del año, y el veterano Oleg Blokhin. Cosa del destino, Blokhin sería el encargado como seleccionador de llevar a Ucrania su primera y única aparición en una Copa del Mundo de la FIFA. La calidad se impuso del primer partido, en el que destrozaron con un 6-0 a Hungría. A continuación empataron a 1 con el campeón de Europa, Francia. En octavos esperaba Bélgica. En claro contraste con los soviéticos, el combinado de los Diablos Rojos de Guy Taif se había metido en la segunda ronda con uno de los mejores terceros y apenas había obtenido una poco convincente victoria contra Irak. Los soviéticos, que se habían puesto por delante en dos ocasiones a lo largo de aquella tarde calurosa y tempestuosa, debían intentarlo de nuevo. No lo consiguieron. Los belgas lograron su primera ventaja del partido en pleno alargue. Eric Gerets recibió el balón de un saque de esquina en corto y lo colgó hacia el segundo poste, donde De Mol se abalanzó para enviarlo al fondo de las mallas de un potente cabezazo. Bélgica acariciaba ya la victoria y a 10 minutos del final Claesen se encargó de carrilarla. Pero ahí no acabó todo. Poco después Belanov provocó y transformó el penal que completaba su tripleta. A pesar de esos 3 goles, los belgas lograron uno más y la lógica del marcador se impuso a la justicia deportiva. Un partido que llamativamente fue el de mayor cantidad de goles en todo el torneo. Y eso que en la cancha estuvieron los dos mejores porteros de todo y quizás del mundo para ese momento. La selección belga celebró lo grande el primer pase a cuarto de final de su historia. Llegó el final de su aventura en semis, donde cayeron ante la eventual campeona Argentina. 2 años después, la selección de la Unión Soviética alcanzó el subcampeonato del europeo, pero luego, a principios de la década siguiente, la situación encontraba al país ya en pleno proceso de desintegración. En Italia 1990, el Planeta Fútbol contempló por última vez aquellas célebres camisetas rojas con la inscripción CCCP, que nunca brillaron con tanto fútbol como hicieron en México, donde la actuación de Belanov se convirtió en uno de los regalos de despedida más memorables de la historia de los mundiales. Igor alcanzó a disputar con su selección 33 partidos y a marcar 8 goles, la mitad de ellos en aquel verano fantástico del 86. Belanov se vio beneficiado por la antigua regla que regía la elección del Balón de Oro, por la cual solo podían recibir jugadores de Europa. De no haber sido así, el ganador se lo hubiera llevado Diego Armando Maradona tras su apoteosis azteca. Años después ese estatuto fue cambiado, por lo que a partir de 1995 lo podría recibir futbolistas de cualquier nacionalidad, siempre y cuando participaran en equipos del viejo continente. El primer, entre comillas, favorecido con este cambio fue el delantero liberiano George Weah, estrella entonces de AC Milan. El hombre que estuvo a punto de tocar el cielo en la final, en aquella Euro 88, donde el portero holandés Van Breukelen le detuvo un penalti, poco tiempo después, en 1991, su carrera terminaría por diluirse en la segunda división alemana con el Eintracht Braunschweig. Fue uno de los primeros soviéticos que pudo salir de su país a jugar antes de la caída del comunismo. Mientras que su compañero Sabarov se iba a la Juventus, él se fue a Alemania. En el Borussia Mönchengladbach no pudo demostrar toda la magia que sus botas habían destilado en torneos anteriores. Un tiempo después terminó regresando a Ucrania, primero al Chernomorets Odessa y un año después al Mariupol, donde se retiró. Durante su estancia en Alemania fue parte de un desagradable episodio fuera del deporte. Estuvo detenido y pasó una noche en prisión acusado de hurtar prendas de ropa en una tienda de Düsseldorf. En el momento de la detención, el entonces futbolista se encontraba acompañado por su esposa,
y otros dos ciudadanos soviéticos, quienes se confesaron autores del hurto y confirmaron que el delantero no había intervenido en el robo, ya que se encontraba al cuidado de su hija y de los niños de la otra pareja. Ya en este milenio fue protagonista de otro suceso en el que resultó gravemente herido en un accidente de auto. Afortunadamente salimos todos despedidos del coche, que acabó completamente destrozado, comentó el ex delantero a la agencia AFP. Belanov estuvo ingresado durante 2 semanas al hospital para recuperarse de aquellas heridas. La carrera de Igor fue extraña e injusta, como aquella selección soviética que en los 80 estuvo más cerca de lo que muchos creen de dominar el fútbol europeo. Sin embargo, a la Unión Soviética le faltó carácter, o quizás un punto más de suerte para llegar a lo más alto. Así es la vida. Muchas gracias.